Hola hermanos, buenos días. Continuamos con nuestros devocionales y bueno, hoy corresponde el día número 135 de nuestra lectura bíblica y los capítulos son Segunda de Crónicas del 18 al 20. Y aquí en estos capítulos se enfoca mucho en la vida de el rey Josafat, el rey de Judá. Vamos a hablar un poquito de él y lo que aconteció pues con su vida en ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, dice aquí que Josafat gozaba ya tenía de muchas riquezas y muchas glorias, pero hubo un detalle con respecto al rey Josafat, ya que había emparentado con el rey Acab, este rey de Israel, este rey malvado, pues su hijo Joram se había casado con Atalía, la hija del rey Acab, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a verlo un poquito más adelante, la consecuencia que tuvo. Y dice que Josafat, pues una vez fue a visitar al rey Acab y el rey Acab le pidió que si se podía unir a él en una batalla, ¿verdad? En una batalla contra Ramot de Galat. Entonces Josafat le dijo que sí, que sí se unía a él para esa batalla, ¿verdad? Pero me llama la atención que Josafat le comenta al rey Acab. Dice en el versículo 4 de 18:4, dice así. Dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces, en el versículo 5, el rey de Israel reunió a los profetas. Dice aquí que eran 400 hombres y les preguntó que si saldrían victoriosos de esta batalla, ¿verdad? Recordemos que en capítulos anteriores hemos visto que se había desviado ya tanto el corazón, ¿verdad? De ellos, que se habían ido hacia las muchas idolatrías y habían nombrado profetas a diestra y a siniestra, ¿verdad? Eso es algo importante que debemos tomar en cuenta en este capítulo. Y no quedando conforme Josafat con lo que le dijo que estos 400 profetas habían dicho que sí, que fueran y que iban a salir victoriosos, él insistió y le preguntó que si no había un profeta, ¿verdad? Del Señor, en específicamente un profeta de Jehová, en el cual pudiesen consultar, ¿verdad? Porque él sabía que los que traían exactamente la palabra de Dios eran estos profetas de Jehová, no todos aquellos que habían anunciado que podían ser profetas, ¿verdad? Entonces le dijo el rey Acab que sí, que había todavía alguien que era el profeta Micaías, pero que pues él siempre le profetizaba cosas malas, ¿verdad? Y no es que le profetizara cosas malas, sino que era específicamente lo que el Señor quería anunciar, ¿verdad? Entonces, finalmente lo trajeron para que le profetizara y sí le profetizó, ¿verdad? Que pues iban a derrotarlo, ¿verdad? En este tiempo, en esta batalla. Y bueno, también aquí más adelante, en los capítulos más adelante, en el específico, en el 22 dice, ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ustedes. Entonces, vemos que en estos profetas, en esos 400 profetas que se mencionan, había un espíritu de mentira, entonces, en los cuales ellos le habían dicho que sí, pero era todo para que pues acá fuera a la batalla y de esta manera él fuera eh, destruido, ¿verdad? Sin embargo, no querían creerle todavía a Micaías, hasta se enojó con él, ¿verdad? Hasta mandó encarcelarlo y demás. Pero bueno, Micaías muy acertadamente, pues él dice que solamente él está diciendo lo que específicamente el Señor le había dicho que anunciara, sin embargo, pues no le creían, ¿verdad? Finalmente, ya que se llegó el día de la batalla, estos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá, que es Acab y Josafat, dijeron, bueno, vístete tú, el rey Acab le dijo a el rey Josafat que él se vistiera con sus ropas reales y que él se iba a disfrazar el rey Acab como cualquier otro para que así no le sucediese nada, ¿verdad? Y algo que también me llama la atención un poco más adelante es que en el versículo 32, en el versículo 31, desde el versículo 31 dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Sin embargo, no sabían que él era, ¿verdad? Y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó y el Señor vino en su ayuda.
Esto es algo importante que se le recalca aquí al rey Josafat, que bueno, él sabía, ¿verdad?, en quién estaba confiando, él sabía quién podía librarlo, y en ese momento él decidió clamar a Jehová, y él vino en su ayuda, y el Señor los apartó de él, ¿verdad? Y lo dejaron, a pesar de que él sí estaba vestido con las ropas reales, bueno, el Señor los dispersó para que no le atacasen a él directamente. Y a Acab, ¿verdad? Que él se había disfrazado para que no le hiciesen nada tampoco. Vemos aquí también un poco más adelante que, bueno, la batalla pues arreció más y una flecha al azar que tiró uno de estas personas que iban ahí, le disparó entre su armadura y bueno, esa flecha le alcanzó a herir muy gravemente y dice la palabra de Dios que al día siguiente, al ponerse el sol, dice así, él murió, ¿verdad? Entonces ya Dios lo tenía predestinado y cuando pues el Señor dice algo, él lo cumple. Y sin embargo, bueno, el rey Acab no quiso creer, no quiso aceptar lo que el profeta Micaías le estaba diciendo y bueno, finalmente vemos cómo sí se cumplió. Continuando con la vida del rey Josafat, este rey de Judá, pues vemos que en él sí había ese temor al Señor, esa esa devoción al Señor, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el pecado más grande que pues él había hecho, por así decirlo, era haber emparentado con el rey Acab y esto le iba a traer pues consecuencias más adelante. En el capítulo 20 dice en el versículo 1 que aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Y dice que Josafat tuvo miedo también aquí puesto que eran varios pueblos los que se estaban uniendo para ir a batalla en contra de él, ¿verdad? Y otra vez algo que dice aquí en el versículo 3 que es por eso que me llama mi atención de decir que él sí era un hombre que sabía quién podía pues ayudarlo, dice el versículo 3 que Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar a Jehová y proclamó ayuno en todo Judá y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces, no solamente él, sino que puso a todo el pueblo para que clamaran y ayunaran, y el Señor les respondió. En estos próximos versículos vemos cómo efectivamente el Señor guardó su vida de este rey Josafat y bueno, de los hombres que estaban con él, ¿verdad? Siempre ahí como que hubo su respaldo en todos estos capítulos, en estos versículos, más bien podemos ver que hubo el respaldo eh, del Señor por esta acción que ellos tuvieron de haber clamado, ¿verdad? Y en el versículo 27 dice, y todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente de ellos, regresaron a Jerusalén con alegría porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Versículo 28. Entraron en Jerusalén y en la casa del Señor con arpas, liras y trompetas. 29. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Entonces, otra vez aquí, nuevamente ellos, por así decirlo, ya se habían hecho como famosos porque sabían que el Señor estaba con ellos y el Señor era el que peleaba las batallas con ellos y por eso salían victoriosos. No era por nada de lo que ellos hicieran o porque fueran los mejores guerreros o porque fueran hombres muy preparados en cuanto a estas batallas, guerreros y demás, sino porque el Señor era el que estaba al frente de ellos peleando sus batallas. Finalmente, ya para terminar el capítulo 20 dice que después de todo esto, o sea, de toda la ayuda que había recibido el rey Josafat de parte del Señor, siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre vemos que en la mayoría de los reyes siempre hubo algo ahí que pues hicieron mal, ¿verdad? Y vemos que es parte de su desobediencia. Dice en el versículo 35 que después de esto Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel. Al hacer esto, obró impíamente y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat,
por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras. Así que las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Entonces, quiere decir que el rey Josafat pues iba bien, por así decirlo, ¿verdad? Pero en sus alianzas, en sus querer tener ciertas estrategias políticas, tal vez, ¿verdad? Para unir ahí como que a los reinos y estar en paz otra vez con el reino de Israel, pues él decidió unirse a este rey Ocosías, ¿verdad? Y el Señor eso no lo tenía bien visto y hasta ahí, digamos que fue ese periodo de gracia que Josafat tuvo, porque se empezó a desviar y a desobedecer y de las cosas que le agradaban al Señor, ¿verdad? Vemos que ahí poco a poco eso malo que él hizo desde un inicio al haber emparentado con el rey Acab vino a recaer sobre su hijo Joram. En el capítulo 21 vemos que pues Joram no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Ahí ya vino en decadencia. Bueno, y él poco tiempo duró reinando, ¿verdad? También ahí dice que él se enfermó y bueno, de esa enfermedad pues murió. Y aquí podemos ver que Dios había bendecido a Josafat con un reinado de prosperidad y gloria abundante. Y su corazón estaba o estuvo siempre pues de alguna manera dispuesto a Dios, pero ayudó en este caso pues al rey Acab a pelear contra Siria, al que había emparentado con su hijo, ¿verdad? Al casarse con la hija de Acab. Y bueno, aquí podemos ver que a pesar de que nosotros conozcamos a Dios y a veces guardemos su palabra, no es garantía de que siempre vamos a obedecerle. No es una garantía que a pesar de que sepamos que muchas veces estamos haciendo lo malo, lo que no le agrada al Señor, estemos en desobediencia. Y Él sabe, ¿verdad? Él sabe nuestras debilidades, Él sabe pues nuestra naturaleza caída, por eso la importancia de siempre pues estar arraigados aquí a su palabra, a lo que a Él le agrada y a nosotros pues obedecerla, ¿verdad? Porque puede pasarnos esto que pues que le ocurrió a no solamente a este rey, sino a muchos que en un inicio empezaron bien, pero poco a poco por una o por otra cosa se iban desviando. Entonces, tengamos mucho cuidado en cómo nos manejamos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí, hermanos, que Dios les bendiga